En las afueras del pueblo de San Martín, rodeada de árboles viejos y oscuros, se encontraba una casa solitaria que había pertenecido a la familia de Lucía durante generaciones. La casa era grande y antigua, con techos altos y ventanas que parecían ojos, siempre observando. El lugar estaba cubierto de musgo y hiedra, y sus paredes de piedra emanaban un frío que incluso en los días soleados lograba que los pájaros volaran en silencio alrededor. Lucía, una joven de 17 años con largos cabellos negros y ojos de un verde profundo, vivía allí sola desde que su abuela falleció. Desde entonces, la casa había adquirido una atmósfera más pesada, como si algo oscuro estuviera siempre presente. Lucía era una joven tranquila, que mantenía su distancia de los demás en la escuela. Sus compañeros la consideraban extraña, y los rumores comenzaron a circular. Bruja, murmuraban a sus espaldas. En los pasillos oscuros de la vieja escuela, con suelos de madera que crujían bajo los pies y paredes cubiertas de moho, Lucía siempre sentía que algo la acechaba. Ernesto, el líder de un grupo de jóvenes problemáticos, la había tomado como objetivo. Alto y corpulento, con ojos oscuros llenos de malicia, Ernesto disfrutaba asustando a Lucía, empujándola contra los casilleros o lanzándole miradas amenazadoras. Sus amigos le seguían el juego, riendo a carcajadas mientras el miedo crecía dentro de Lucía como una sombra que no podía controlar. Una tarde, mientras Lucía caminaba sola por el camino empedrado que llevaba a su casa, Ernesto y su pandilla la siguieron. El sol se ocultaba detrás de nubes oscuras, y una neblina densa comenzaba a formarse, envolviendo el bosque. «Bruja, ¿qué vas a hacer? Lanzarnos un hechizo», gritó Ernesto mientras la rodeaban. Pero esta vez, algo cambió. La neblina a su alrededor pareció cobrar vida, volviéndose más espesa, y las sombras de los árboles se alargaron, como si intentaran proteger a Lucía. Ernesto, sin darse cuenta del peligro, se acercó demasiado, y en ese momento, un fuerte viento se levantó de la nada, derribándolo al suelo. Sus amigos, asustados, retrocedieron, pero Ernesto, más furioso que asustado, juró vengarse. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se revolvía en su cama, envuelta en una penumbra que parecía más densa que nunca. La casa crujía y gemía a su alrededor, como si quisiera advertirle de algo. Cuando finalmente cayó en un sueño inquieto, se encontró en un lugar oscuro y retorcido, un bosque que no reconocía. Los árboles eran enormes y sus ramas se extendían como garras hacia el cielo. En el centro del bosque, un círculo de piedras antiguas rodeaba un fuego que no emitía calor, solo una luz fría y blanca. En su sueño, una voz susurrante, como el crujido de hojas secas, le habló: «Eres la última de tu linaje, Lucía. El poder oscuro que has heredado no debe ser ignorado». Lucía despertó sobresaltada, sudando frío, con las palabras resonando en su mente. Al día siguiente, aún perturbada por el sueño, Lucía comenzó a explorar la vieja casa. Había una habitación en la parte más alta de la casa, siempre cerrada con llave, que nunca se había atrevido a abrir. Pero algo la impulsaba a hacerlo ahora. La puerta, de madera oscura y agrietada, se dio con un chirrido, revelando una habitación que parecía haberse quedado congelada en el tiempo. La habitación estaba llena de polvo y telarañas, con un viejo espejo cubierto por una sábana y estanterías llenas de libros encuadernados en cuero. En el centro de la habitación, un antiguo grimorio descansaba sobre un pedestal, sus páginas brillaban con una luz tenue. Al abrirlo, Lucía sintió una oleada de energía oscura recorrer su cuerpo. El libro contenía hechizos y rituales, y a medida que lo leía, comprendió que su abuela había sido una bruja poderosa, y que ese poder ahora le pertenecía. Esa misma tarde, Ernesto y su pandilla decidieron llevar su acoso a otro nivel. Con antorchas y palos,
se dirigieron a la casa de Lucía, decididos a quemarla y acabar con lo que ellos creían que era una maldición. El camino que conducía a la casa era angosto y estaba rodeado de árboles que se retorcían bajo la luz de la luna, proyectando sombras siniestras. Al llegar a la entrada, se encontraron con que la neblina se había vuelto impenetrable, envolviendo la casa en un manto de oscuridad. Sin embargo, su odio fue más fuerte que su miedo, y comenzaron a gritar el nombre de Lucía, exigiendo que saliera. Desde el interior de la casa, Lucía los escuchaba. Pero esta vez, no sintió miedo. El grimorio había despertado algo dentro de ella, un poder oscuro que ansiaba ser liberado. Encendió velas negras alrededor del grimorio y comenzó a recitar un hechizo en una lengua antigua que no conocía, pero que fluía de sus labios como si siempre lo hubiera sabido. La casa vibró, y el aire se volvió denso, cargado de electricidad. Afuera, Ernesto y su grupo comenzaron a retroceder cuando la neblina se transformó en figuras fantasmales que los rodearon, susurrando palabras de advertencia. Las llamas de sus antorchas se apagaron, dejándolos en una oscuridad total, mientras el viento ululaba con una furia antinatural. Los jóvenes intentaron huir, pero el bosque mismo parecía estar en su contra. Las ramas de los árboles se movían como si tuvieran vida propia, bloqueando su camino y arañando sus rostros. Ernesto, completamente desesperado, gritó por ayuda, pero su voz fue absorbida por la neblina. De repente, las figuras fantasmales se unieron, formando una sola sombra que se levantó del suelo, tomando una forma humanoide que se asemejaba a la abuela de Lucía. «Has perturbado el legado de mi familia», dijo la figura con una voz que resonaba con el eco de siglos. Con un gesto de su mano, la sombra se abalanzó sobre Ernesto, envolviéndolo en un manto de oscuridad. Los gritos de Ernesto se apagaron mientras la sombra lo levantaba del suelo, dejándolo caer al borde del bosque. Cuando el sol comenzó a asomar por el horizonte, la neblina y la sombra se desvanecieron. Ernesto y su grupo estaban tirados en el suelo, vivos pero aterrorizados. Habían aprendido que el poder que Lucía poseía no debía ser desafiado. Volvieron al pueblo en silencio, con los rostros pálidos y los ojos llenos de miedo. A partir de ese día, nadie se atrevió a molestar a Lucía. La gente de San Martín empezó a tratarla con un respeto temeroso, consciente de que la joven que vivía en la casa al borde del bosque no era alguien común. Lucía, por su parte, aceptó su destino como la última bruja de su linaje. La casa, antes fría y solitaria, se convirtió en su santuario, un lugar donde podía explorar y controlar su poder sin temor. Y aunque la oscuridad siempre estuvo presente en su vida, aprendió a convivir con ella, sabiendo que ahora era parte de lo que era. En San Martín, el nombre de Lucía se convirtió en una advertencia silenciosa. Nunca subestimes el poder de una bruja.